¿Qué rollo mis chaves? El día de hoy es un lunes más, un lunes de Cinematic. Yo soy Ferazad, su esclavo del pop. Y el día de hoy tengo conmigo a dos seres humanos increíbles. Me conocen desde que era una pequeña cría. Y como dijo hace unos momentos una de ellas, que ahorita las voy a presentar, un pequeño rufián. Y me convertí ahora en esto. Ellas son amigas mías de la infancia que después, en vez de convertirse en rufianes, se convirtieron en maestras. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la docencia, no de una manera académica, sino humana, de estos enlaces, estas relaciones que hacemos con nuestros maestros y de cómo a muchos de nosotros nos cambió alguna vez la vida el tener estos contactos. Cómo se está viviendo todo esto ahora detrás de un monitor o de un celular o pues de los formatos virtuales, ¿no? La nueva educación virtual en la pandemia. Ellas son Ana Elsa Álvarez y Tere Gutiérrez, amigas mías desde los Hola. Muy pocos años. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos, Fer. Contenta. No, pues nosotros estamos más contentos. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de qué es lo que haces hoy? ¿En qué grado estás dando clases? Pues al principio estudié para maestra de primaria. Yo feliz de la vida para estar con los pequeños. Tengo 2 años que entré como al reto de estar con los chicos de secundaria. Verdadero reto porque es una etapa complicada. Entre los 13, 15 años que ni ellos se saben quiénes son, entonces ahí estamos como en el área de pastoral, acompañamiento, pues sobre todo, pues personal y espiritual con los chavos, entonces ahí es lo que hacemos. ¿Y tú, Ana, qué estás haciendo además de convertir a estos rufianes en más rufianes? No te creas, en grandes rufianes. Pues mira, yo estoy trabajando ahorita en prepa, en segundo y tercero de prepa. ¿Se acerca más esto? Y pues en realidad yo por circunstancias de la vida, yo estoy dando clases de inglés, en realidad esa es la principal materia que imparto. También soy titular de un grupo, quiere decir que estoy acompañando a los chavos, tengo un grupo de 40 alumnos y estoy pues detrás de ellos, soy como un poco su mamá. Entonces, ¿cuántos años tienen estos alumnos más o menos? Los de mi salón, que es tercero de prepa, tienen entre 17 y 18 años. Diablos, 17 y 18 años, o sea, pregúntense ustedes, es más, pregúntense ustedes ellas, que se pregunten ellas, ¿qué estaban haciendo cuando tenían 17 años? Y es que es eso lo que quiero hablar con ustedes, o sea, de este viaje, ¿cómo terminas siendo un maestro, no? O sea, es algo que a mí me intriga, es algo que quisiera saber en qué momento decidieron que este era el camino que querían, tormentoso camino, en tiempos de Pascua, tormentoso camino por el cual querían pasar. Pues mira, yo te platico, el hecho de ser maestra siempre estuvo ahí presente, porque toda mi familia son maestros. Mis 4 abuelos, para empezar, mis papás, los hermanos de mi mamá, casi todos, incluso tengo primos. Entonces siempre fue una idea que estuvo ahí. Y bueno, yo no estudié para ser maestra, no tengo una carrera en educación o normalista, etcétera. Yo soy psicóloga y la verdad es que las circunstancias de la vida me fueron encaminando a dar clases. Empecé de hecho dando clases en kinder, de inglés también, de inglés, y pues poco a poco fui probando en diferentes áreas, en primaria, en secundaria y hasta ahorita que estoy en preparatoria, que la verdad es la etapa que más me gusta de la formación, la prepa. Ya, qué padre. No, pues yo, es curioso porque como que quería hacer todo menos maestro, porque igual como tú, Ana, mis 2 papás son maestros. Entonces eran abogados, maestros de universidad, y yo dije, híjole, no, jamás voy a ser maestra, yo no quiero, no es lo mío. Pero como bien dices tú, o sea, son como los caminos de la vida, que empiezas una cosa, luego otra te lleva a otra, y al final estás como cayendo y no te das cuenta, pero ya lo estás haciendo. A mí me encantó, yo empecé la carrera no convencida, porque yo sí estudié para maestra de primaria. Empecé no convencida, dije, a ver, si no me gusta al año me salgo. Pero de ahí como tuve muchas experiencias muy lindas con los niños, para mí es una magia verlos como de la nada se enseñaban a leer, se enseñaban a escribir,
cómo podía enseñarlos a que se frustraran menos aprendiendo, a que se sintieran más cómodos en clase, y dije, wow, creo que por aquí sí es. Y pues de ahí le agarré el gusto y pues le seguí. Ahora la pregunta del millón. O sea, creo que las dos de alguna manera pueden concordar en que toda esta sensación de vocación se da de lo que ustedes obtienen, esta sensación de satisfacción de ver al alumno desarrollarse de distintas formas. ¿Ustedes qué creen, o sea, al día de hoy, cómo creen que se está afectando este desarrollo en la manera, o no creen que se esté afectando el desarrollo de la manera virtual? Pues mira, en principio te diría que sí. Obviamente esta pandemia, todo este asunto de hacer las cosas virtuales, y no solamente la escuela, el trabajar de forma virtual, el no salir de casa prácticamente para nada, nos ha afectado a todos de cierta forma, pero creo que es un poco más sencillo para los alumnos de diferentes edades adaptarse por la edad, porque ellos tienen cierta facilidad, aunque no ha sido fácil para ninguno de ellos, aunque lo han sufrido tanto, creo que tienen una capacidad de adaptarse mucho más completa de lo que nosotros pensaríamos. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí, es sorprendente. Yo igual pensaba que, qué tanto nos podría... Que hay como dos vertientes en esto de la educación virtual. O sea, se abre como una puerta a que ahora no solamente la educación sea presencial, sino también sea en línea, que se empiecen como a meter más cosas. Pero sí lo veo yo, sobre todo en la etapa de la secundaria, que es cuando forman mucho su personalidad, de que tienen ahorita como sus ídolos las redes sociales, TikTok y todos los que aparecen en ella. Entonces también te enfrentas ya no estás como interactuando con personas reales, sino que estás con modelos o de cosas que te gustaría llegar a ser, o que quisieras tal vez imitar, respuestas, actitudes. Pues en ese lado yo le veo como pues el reto, sobre todo para los adolescentes, que son los que están pues en esta etapa de identificarse como personas, de lo que quieren ser. Entonces sí te das cuenta cuando, no sé si ustedes han hecho como actividades presenciales con los chavos, pero llegan nerviosísimos. O sea, lo que antes nunca pasaba, de que llegaban, se saludaban, se abrazaban, ahorita llegan nerviosísimos, o sea, hasta con las manos temblando de ¿cómo estás? Y, o sea, ya es el reto de, en serio, no me acuerdo cómo socializar o cómo platicar con mis compañeros. Yo creo que mucho tiene que ver, bueno, si me pongo a pensar cómo era yo en esta edad, y que ustedes no me van a dejar mentir, yo creo que a esa edad todos estamos aprendiendo a socializar, estamos aprendiendo a poder intercambiar pues ideas, pero más que nada también a presentarnos como somos, ¿no? Y a ser quienes somos frente a otros. Y son cosas que no sé a ustedes, pero a mí me daban miedo. A mí me daban miedo, o sea, te veías forzado a hacerlo porque tenías que hacerlo, no era algo como, pues, era lo que había, como ahorita lo que hay es eso, ¿no? Entonces yo sí creo que de alguna manera este modo virtual les da una cobija, ¿no? Para no tener que hacerlo, no tener que salir de sus núcleos, en donde siempre han estado, donde siempre han podido ser quienes son, y no ves a otro distinto a ti o distinto a tu clan, ¿no? Llámense hermanos, padres, tíos, abuelos, ¿qué es lo que ves antes de que empiezas a estar en secundaria y a importarte, inclusive lo que decía Tere, ¿no? Esta parte de quién quieres ser, ¿no? Buscabas siempre ser, a lo mejor, si eras niño, el macho alfa del grupo, y tratabas de imitar estos comportamientos del macho alfa del grupo. Y si eras niña, querías ser a lo mejor esta niña alegre a la que todas las niñas se le querían. O a lo mejor no, a lo mejor la rechazabas totalmente porque decías, ¿no? Y hay de todo. Pero lo natural sería como esta aspiración a encajar en lo que tú estabas viendo, en lo que te estaba tocando. Entonces ahora este universo se abre exponencialmente porque lo que tienen es un TikToks, ¿no? TikToks, digo yo porque soy un anciano de la vieja generación. Tienen los TikToks. Entonces yo veo a mi sobrina de 14 años que neta lo que aspira es ser una TikTokers. Una TikToker, ¿no? Y está muy loco. O sea, evidentemente yo le digo, oye, Julieta, ¿y tú extrañas ir a la escuela? Me dice, pero claro que no. Pero la pregunta es a ustedes, ¿ustedes extrañan ir a la escuela? Ahora. Terriblemente. Yo, la verdad es que me urge regresar, incluso, aunque estamos de vacaciones ahorita. Sí, la verdad es que la escuela sí,
pues es algo que extraño terriblemente. Desde que empezó la pandemia yo dije, si yo fuera una persona capaz de trabajar frente a una computadora, no sería maestra. A mí me ha costado bastante trabajo, sé que a los alumnos obviamente también. Hace un mes aproximadamente se bajaron un poco las normas o las restricciones que hay y empezamos a asistir al colegio. No de forma híbrida todavía, pero semi-híbrida, presencial, extraña. Son grupos reducidos en los que los alumnos asisten a asesorías y toman ciertas horas nada más, van un día sí, un día no. Incluso siguen tomando algunas de las clases virtuales, algunas presenciales, pero para mí la verdad es que eso fue un respiro. La verdad es que yo estuve contenta, estuve feliz de la vida cuando me dijeron vamos a regresar, más o menos, pero regresamos, porque sí, la parte social es la que más extraña y creo que no hablo solamente por mí o por nosotras como maestras, sino por los alumnos también. Sí. Ahora que empezó esto tenían que tener autorización de los papás para ir a la escuela, muchos no autorizaron que sus hijos fueran y me decían, Miss, por favor, dile a mi mamá que me dé permiso de la escuela. ¿Cuándo pasó eso? ¿A ti cuándo te pasó eso? No, pues jamás, yo al revés, yo decía, Miss, por favor, suspéndame ya, por favor. Yo quiero un homeschool de una semanita, Es que sí me ¿no? acuerdo de ti diciendo eso. ¿Sabes? O sea, yo creo que yo buscaba la suspensión de manera así como inconsciente. Yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué daga puedo hacer el día de hoy para que me den unas vacaciones en casa? ¿No? O sea, no veía, es más, me acuerdo cuando íbamos en secundaria los 3, alguna vez, amigos, me habían suspendido tantas veces, que ¿cómo les explico lo que sucedió? Me suspendieron en la biblioteca de la escuela. Dijeron, no, cabrón, este quiere estar suspendido. Esto ya no es un castigo. Este viene del futuro de la pandemia en donde está todo dar y quiere ser un TikToker. Lo vamos a meter a la biblioteca. O sea, tenían mis papás que llevarme a la escuela para que luego la escuela me llevara y me encerrara en la biblioteca. ¿Cierto o falso? Cierto. Y yo te llevaba el lunch a la hora del recreo. Me llevaba el lunch porque no me dejaban convivir en la hora del recreo. Porque podía contaminar a mis compañeras, que ahora son maestras. Es más, si las hubieran dejado compartir conmigo, no serían maestras. ¿Qué estaríamos haciendo ahora, Nay? No sé. Asaltando bancos. Asaltando bancos, probablemente. Asaltando bancos. No, la verdad es que sí está muy interesante, pues, el ejercicio social que hacemos con nuestros maestros. Y la pregunta es, a lo mejor también me intriga saber, ¿cómo se dan cuenta que a lo mejor hay un niño o una niña que requiere apoyo de otro tipo? Apoyo a lo mejor, no sé, o sea, apoyo, no sé ni siquiera de qué apoyo, pero sí me acuerdo que probablemente tuve maestros que pensaron que yo lo necesitaba. ¿Y cómo encuentran la solución? ¿Los encierran en la biblioteca? Fíjate que no. No creo que actualmente sea la mejor decisión. No. ¿Tú qué harías, Tere? O sea, ¿qué harías con un mí? O sea, si regresaras y te acuerdas de mí en la secundaria, por ejemplo, ¿cómo reaccionarías a un niño como yo en la actualidad? No, pues he tenido muchos. Pues es que incluso me atrevería a decir que no fuiste tan vago como muchos de los que ya tengo. ¿A poco sí? Lo que pasa es que, híjole, pues que simplemente necesitan ser escuchados, acompañados. Yo creo que entre más atención a veces queremos llamar es porque necesitamos más, bueno, no me dejarás mentir tú que eres psicóloga, Ana. Buscamos aceptación, buscamos pertenecer. Ahorita que lo decías, buscamos pertenecer a un grupo. Buscamos ser parte de, que ya sea del grupo de las chicas fresas, ya sea del grupo de los deportistas, buscamos pertenecer. Entonces a veces los que más buscan llamar la atención es por eso, porque necesitan pertenecer y nada más es cuestión de escuchar, atender y pues dejar como que lo que venga y saber qué hacer con eso. O sea, igual hacia algún lado te va a llevar. Sí, creo que la cercanía con los alumnos es algo importante. También la forma en que se trabaja, en cada colegio, en cada institución se trabaja de forma distinta. Donde yo trabajo, por ejemplo, existe todo un departamento psicopedagógico que se encarga precisamente de llevar estas cosas, de llevar estas pláticas con los chavos. Y sí, la verdad es que siempre como maestro, tú frente a grupo, tienes cierta cercanía con los alumnos. Aunque claro, desde un papel, aunque soy psicóloga, bueno, pues yo no es mi papel, digamos, estar
al pendiente de ese tipo de cosas, pero sí es mi trabajo derivarlo, hacer cierto acompañamiento. Y creo que ese es el papel principal del profesor. Sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Pues ahí está, amigos, ese es el papel principal del profesor, sobre todo en tiempos de pandemia. Amen a sus maestros. Me está diciendo aquí el día de hoy Brandon que nos vamos a ir a una rolita de unos 3 minutos y regresamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, si son mamás y se sienten frustradas y no saben qué hacer con sus chiquillos en casa, aprovechen porque aquí tenemos a 2 excelentes maestras que les pueden apoyar. Yo soy Ferazad, estoy con Tere Gutiérrez, con Ana Elsa Álvarez y regresamos a Cinematic. ¿Qué rollo, mis chaves? Aquí estoy de regreso con Ana y Tere. Estamos platicando de la relevancia más allá de los conocimientos que podemos encontrar en un libro, en el internet, en la deep web, en Wikipedia, de la importancia de tener un maestro con vocación frente al aula con quien podemos conectar como seres humanos que somos. Y ahorita mientras estábamos escuchando una canción, platicábamos precisamente de esta parte de cómo está siendo también para los padres el tener ahorita a sus hijos en casa, aprendiendo en casa y siendo maestros, padres, amigos y todo a la vez de estos niños de 6 a 13 años, los de universidad, bueno, los de prepa no está tan, sí está gacho porque es una etapa muy divertida y a lo mejor les puede pegar en la etapa de su manera de socializar o de hacer como la parizona, pero a lo mejor ya tienen un poquito más de formación en cuanto a otras cosas, ¿no? O más independencia de que si tienen que hacer su tarea, ellos saben que la tienen que hacer, pero aún así yo creo que es un rol muy extraño. ¿Tú qué piensas, Ana? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué te han dicho los padres? Mira, precisamente coincido con lo que dices, en prepa es distinto porque los chavos sí tienen ya más independencia, son capaces de hacer muchas cosas de forma individual, entra mucho la responsabilidad, etcétera. Lo que noto yo bastante complicado en ellos es los hábitos, que es lo que más les cuesta trabajo, como en todos los grupos, como en todas las escuelas, hay quienes no les cuesta trabajo, hay quienes han tenido mejores notas que en toda su vida, y hay quienes, al contrario, que de ser alumnos de 10 ahorita están bajando sus calificaciones, pero sí ya creo que tiene que ver un poco más con ellos mismos, ya no tanto con el entorno, la parte académica, por supuesto, porque estamos hablando de un contexto completamente complicado, completamente distinto al que están acostumbrados, pero la parte académica en sí, para los chavos de prepa, puede no ser tan complicado como probablemente lo sea para chavos de secundaria, de primaria y de kinder. Claro, pues a eso súmale cómo vas bajando los conocimientos. Igual uno a veces en clase, eso es lo que a mí no me gusta, mis clases se han convertido más en platicar, explicar y muy poco rebote, porque es cuando tú preguntas, ¿qué opinan al respecto? Cámaras apagadas, micrófonos apagados, nadie dice nada y llega el punto en el que, o sea, no hay como esa retroalimentación, dice, a ver, bueno, ¿qué entendiste? Y diferente a como lo tenías en presenciales, de que entendías o que igual y te ibas dando cuenta de que tal vez el tema les iba gustando, ibas como midiendo qué tanto estaba gustando o no la clase, y acá pues simplemente se convierte en un monólogo muy difícil de que retroalimenten, entonces es un verdadero reto. Y eso súmale lo que están viviendo en casa los chavos, ¿no? De pérdidas familiares, problemas en los trabajos, problemas económicos, súmale pues todo lo que la ansiedad de estar en casa, sí ha sido un verdadero reto esto de la educación en línea. Diablos, no sé ni qué de preguntarles, me ponen a pensar de todo lo que están diciendo, esta parte de la interacción se me hace así. Bueno, yo que puedo a lo mejor aportar un poco del lado de la comunicación o como comunicólogo, hablamos de que existe un viejo esquema de la comunicación en donde la parte de la retroalimentación, ¿no? Del que yo te diga algo y exista una réplica, este es el ciclo completo de la comunicación. Entonces, al tener este tipo
pues de dinámicas ahora o de intercambios virtuales en donde, como dices, yo veo también por ejemplo, a mi sobrina de 14 años tomar clases y claro que está escuchando, pero su interacción es con ella misma, ¿no? El maestro está preguntando y ella se responde, y ay, sí, no sé qué, como cualquier adolescente, ¿no? Y me da risa, o sea, yo la veo a ella y me río de lo que estoy viendo y digo, ¿y por qué no contestas si sabes? Ay, no, ¿para qué? ¿No? Claro. O, ay, ya va a contestar la que siempre contesta, porque en su caso, por ejemplo, hay una niña que siempre contesta y que ahora es la número 1, ¿no? Claro. La manita amarilla en el Zoom. Porque ahora no puedes nada más contestar, no. Ahora hay que levantar la mano en el Zoom, ¿no? Entonces ya se acabó esas etapas en donde la que siempre sabía arrebataba el micrófono y tenía la respuesta, ¿no? Ahora, pues, es la que quiere participar. Claro. Y generalmente va a ser la misma. ¿Cómo manejan, por ejemplo, una parte a mí más importante de mi formación fueron estos espacios entre clase y clase? Tanto con mis amigas, mis amigos, como con mis maestros. O sea, al final yo, como dices tú, no en esta búsqueda de encajar, hasta siento que mi grupo terminó siendo de académicos. Yo me juntaba con los profes y con las profas, ¿no? De que, ¿qué onda? ¿Qué es? Y conmigo. Y con Ana, obvio, y con Ana y con Tere. O sea, sí me juntaba con ellas, pero bueno, sobre todo cuando fui creciendo más, como que encontré más ahí con los maestros, porque era eso o con los rufianes. Y yo ya no quería ser un rufián. Yo ya quería crecer y aprender. Entonces, por ejemplo, ¿hay algo que haya sustituido estos momentos entre clases con sus alumnos? Mira, creo que esto depende mucho de la forma en que se manejen en cada escuela. En la escuela acá donde yo estoy trabajando, no sé en el Ciencias de qué forma se esté manejando específicamente, pero siempre se ha estado buscando que esta parte social no se pierda. Precisamente platicaba con Andrea, que es la directora de la escuela, que el papel del maestro ahorita es, además de un ejemplo de la manera que se puede adaptar a una persona, también es, pues, esta parte de acompañar. Esta parte de acompañar es muy importante. Se han hecho muchísimas cosas con ese objetivo. Precisamente hubo un día en que pedimos invitamos a los chavos, obviamente de manera voluntaria, los que quisieran, a ir a la escuela en un día en específico, a hacer diferentes actividades, y bueno, ellos encantados. Se están haciendo actividades que les llamamos cofradías en el colegio, en el que los chavos se meten a platicar en las tardes con algún profe de algún tema en específico. Y esto es voluntario, y no creas que entra todo el mundo. ¿Virtual? Sí, de forma virtual en el Zoom. Y entran a platicar. Sí. Y también mucho ha cambiado la dinámica en cómo damos las clases. Yo ya no puedo dar una clase catedrática en la que yo me ponga a explicar un tema y hablar. Claro que no. Yo también, como maestra, he tenido que saber adaptarme y saber llevar mis clases como una conversación. Claro. En que yo les pique a los chavos y como que digan, entonces si yo tengo que explicar, híjole, el pasado continuo en el inglés, pues yo les voy a hablar de las Kardashians. Eso está chido. Claro, para que ellos me contesten y entonces ya poco a poquito, sin querer, se vayan metiendo, claro, y conversando. Obviamente hay cosas que yo les tengo que explicar, como explicarles qué es un verbo en el caso de la gramática en inglés, y explicarles que el sujeto se compone de esta forma y luego se pone el verbo y luego se pone tal cosa. Sí lo tengo que explicar, pero eso a lo mejor tarda 5 minutos de mi clase y el resto de mi clase será platicar, porque si no, no hay manera. Y pasa precisamente lo que dices tú, no hay retroalimentación. Entonces ya me imagino yo hablando sola con un montón de cuadritos en negro. Pues no puede pasar eso, ¿no? Claro. Entonces es todo un proceso de adaptarse que hemos tenido que estar aprendiendo, porque nadie sabíamos hacerlo. Y pues... Y más yo creo que tú tienes esa libertad de, como dices, a lo mejor interactuar con los chavos de esta forma, porque es otra etapa de formación donde ya saben hacer, o sea, ya sabes leer, ya sabes, por lo menos en español, ¿no? Ya sabes escribir, o sea, ya sabes ciertas cosas. En secundaria todavía es una etapa, yo creo que de verdad de formación cultural, las bases culturales, o sea, las cosas más nefastas, ¿no? Los exámenes de que hoy es la batalla de Puebla, por ejemplo. ¿No? O sea, ese hoy tipo de cosas está muy loco, está muy
No, hoy no es la batalla de Puebla. Ay, alguien me dijo afuera, Marta, pues si me estás escuchando, Martita de Espacio Común dijo que era la batalla de Puebla. Es en mayo. Es el 5 de mayo, sí es cierto. El día del cumpleaños de mi hermana, por cierto. Eso a nadie le interesa más que a mí, pero bueno, regresemos. Volviendo al tema, creo que sí, hay que adaptarnos y hay que encontrar la forma de interactuar. Ustedes tienen, por ejemplo, tú, Tere, ¿tienes alguna flexibilidad? A lo mejor no es tan común con secundaria, pero de que un alumno te contacte a ti directamente, o sea, que digas, yo 1 a 1 quiero platicar contigo. Sí. Como dice Ana, es muy propio de cada colegio, de cómo se van organizando. Acá en el colegio, desde el principio de la pandemia, bueno, fue como como cuando estás en el mar y te golpea la ola, sientes como te revuelques y ya cuando puedes y empiezas a agarrar conciencia, ya cuando te levantas y saber qué pasó, se empezaron a organizar ya grupos de acompañamiento. Tanto acompañamiento en grupos, acompañamiento personal y también respecto a qué temas y también de acuerdo a las edades. A mí me tocó acompañar de todo lo que va a este ciclo escolar. La verdad es que el ciclo escolar pasado, como te decía, fue tanto el cambio, no se sabía todavía por dónde empezar. En agosto empezamos como con estas invitaciones. Los chavos iban apuntando de manera voluntaria con algunos de los maestros de la materia de formación, con quien quisieran sentirse acompañados, y buscábamos un espacio 15, 20 minutos a la semana, cada mes, para platicar con ellos. Y pues sale de todo, tanto quienes sí se quieren inscribir, quienes de plano no querían, pero es como buscar esos espacios para estar con ellos. Y pues principalmente fue eso, el estar como con ellos, platicar, darles esos 15 minutitos. Y también acá se organizaron actividades presenciales, tanto en pequeños grupos se invitaba y tanto los que quisieran venir. El asunto es que acá son un montón de estudiantes, entonces se hacían las invitaciones para grupos muy, muy reducidos, entonces ahí se jugaba se van a inscribir los que quieren estar, pero también pueden algunos quedar fuera, porque se permitían solo 15, entonces para aún así era muy positivo para ellos estarse viendo, y siento que sí suplió un poco ese radiopasillo que se da en la escuela, suplió un tantito el verse, que tuvieran 1 hora de lonche mientras estábamos en las experiencias, el platicar o el estar juntos. Algo que pasa acá también, como te platico, yo soy maestra titular de un grupo y tienen una clase de tutorías, llevan la clase como tal, y en esa pues les ponemos al grupo a hacer cierta actividad. Por ejemplo, hicieron un concurso que se llamaba Fashion Show, se tenían que disfrazar y hacer un video chistoso a través de Zoom, pero esas actividades fomentan la fraternidad, que es algo que pues por lo menos en el colegio en el que yo estoy trabajando es súper importante, siempre lo ha sido, y más ahorita en tiempos de pandemia ha sido muy importante. Entonces a lo mejor son espacios que no son iguales a el estar de forma presencial en la escuela como tal, pero sí han ayudado a que exista cierta unión de grupo, que a lo mejor podría parecer imposible, pero que ha ocurrido. Y también, bueno, a través de mí, por ejemplo, que yo soy titular, pues mis alumnos tienen la manera de contactarme en cualquier momento. Otros alumnos de otros grupos tienen a su titular, pero si yo les doy una clase, también pueden comunicarse conmigo, por ejemplo, por correo electrónico, de cualquier forma, o incluso ahora, como te platicaba, que ya estamos poco a poco empezando a ir a la escuela, también en cualquier momento ellos están acercándose a los profes, y es algo que parece chistoso, parece extraño, pero de veras que los chavos lo extrañaban un montón. No, claro. Oigan, y pues aquí al final, aunque estoy muy interesado en lo que les estoy preguntando, y hasta se me está olvidando que yo hablo de cine. Y esta idea de tenerlas aquí ustedes, pues viene precisamente porque grandes películas se han hecho con personajes que son maestros, ¿no? Yo puedo mencionar, no sé, desde un maestro Yoda hasta una maestra Mrs. Nurbury de las chicas pesadas, y que bueno, pues así como lo vemos en la película, ¿no? Esas escenas tan maravillosas, estos momentos
interacción muy chistosos. Por ejemplo, yo uso mucho el ejemplo de Mean Girls porque creo que es el ejemplo perfecto para hablar de la dinámica maestro-estudiante. O sea, es una película que se metió durísimo, no nada más en lo que vivía el alumno en una escuela prepa, ¿no? Uh-huh. Sino también en los maestros, en sus vidas, en lo que estaban, lo que les estaba ocurriendo en el momento, si se estaban separando, divorciando, claro, si tenían otro trabajo por algún motivo. O sea, es muy cómico porque realmente hay una escena en Mean Girls que a mí me da mucha risa porque uno de los personajes dice, me encanta ver maestros fuera de la escuela. Es como ver, ¿qué dices? Es como ver no sé, una madre así súper rara, ¿no? Ahorita yo diría, es como ver un alienígena. Ver un gorila fuera de su hábitat. Es como ver un gorila fuera de su hábitat, o fuera del zoológico, güey. Una cosa loquísima, una comparación muy chistosa, pero es cierto, porque nosotros siempre pensamos que el maestro es maestro, ¿no? Y que el maestro no tiene vida, que aquí las voy a humillar, ¿no? Que el maestro no tiene vida, que el maestro solo busca humillarnos, hacernos pasarla mal, reprobarnos, molestarnos, meternos a la biblioteca. Pues yo no sé qué maestros te tocaron a ti. Los mismos que a ti, no vamos a dar nombres, pero tenemos los mismos maestros, unos muy buenos, otros bien raros. Pero bueno, el punto es que a veces como alumno no nos imaginamos las vidas de los maestros, ¿no? Y este es un gran ejemplo, o sea, creo que Chicas Pesadas es un ejemplo que nos tocó a nosotros en los 2000. Ahora hay otro gran ejemplo que como maestras les voy a recomendar a ustedes y se los recomiendo también al público que nos escucha. Es una película que se llama Booksmart. La noche, ¿cómo se llama? La noche de las chicas nerds, creo que le pusieron en español. Okay. Y es una película que dirige chiquita bebé Olivia Wilde, una mujer muy inteligente además de ser actriz y directora y muchas cosas, es muy talentosa y la han considerado ahora en tiempos modernos como una de las directoras mujeres más importantes por esta película. Y haz de cuenta que están viendo un Mean Girls, pero en 2020, ¿no? O sea, ya actual. ¿Cómo son los chicos de prepa actual y no en los 2000? Y también hay una maestra divertidísima, que es la maestra que además todos tienen un crush con la maestra, ¿no? O sea, todos están enamorados de la maestra, todos quieren caerle bien a la maestra y chistosamente la maestra se lleva muy bien con estas chicas nerds que quieren por primera vez en su vida pasarla increíble en una noche de fiesta el último día de prepa, porque toda su vida se la pasaron estudiando detrás de los libros y se dan cuenta que sus amigos como yo, rufianes, habían logrado entrar a las mismas universidades que ellas y no entendían. Entonces uno de ellos les dice, es que puedes estudiar y te puedes divertir. Que ustedes no lo hayan hecho no quiere decir que nosotros no lo teníamos que hacer y por eso vamos a ir a las mismas universidades que ustedes, ¿no? Entonces entran como en un shock y dicen, ni madre, yo no me voy a graduar sin pasármela de madres, o sea, y deciden ir a todas las fiestas y hacer un caos. Y hay una escena muy chistosa en donde la maestra las apoya, ¿no? Para hacer toda esta travesía. Vean esta película. ¿Hay algún momento de sus vidas como docentes, a lo mejor antes de la pandemia, porque la pandemia creo que lo limita, en donde se hayan sentido un personaje de película? Ay, ya sé dónde vas. Es que yo sé que sí. La verdad es que la estoy llevando a una anécdota que me da mucha risa. Ya cuéntanos. Ay, no, qué cosas. Bueno, te lo voy a platicar muy resumido. Todo esto pasó el 9 de marzo del año pasado en el colegio. Fue un asunto muy complicado porque, como tú sabes, el 9 de marzo pasado, que era lunes, bueno, el 8 de marzo ser Día de la Mujer, el día lunes, las mujeres en general en el mundo y en este país decidieron hacer un paro y en el que pues decidían no ir a trabajar como para demostrar su valor, etcétera. Ahí va una primera parte. A mí me preguntaste tú en su momento, ¿vas a ir a trabajar? O no sé, me preguntaste ya después. Y yo dije que sí, que yo sí iba a ir a trabajar. ¿Pero por qué? Fue lo primero que me preguntaste, ¿por qué? O sea, no vayas a trabajar. Y yo te dije, no, pues es que esto se trata de vocación, ¿no? Y se trata de que yo tengo ideales y de que sí, tengo 20 alumnas que no van a ir a la escuela, pero tengo 20 alumnos. Y creo yo que les puedo enseñar algo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera parte.
por la cual decidiste ir. Por la cual decidí yo hacer las cosas, ¿no? Un poco por creerme este papel de enseñarles algo, pero también un poco importante en la narración de la historia que te voy a platicar. Al día siguiente, o no sé si fue un día antes, la verdad es que es un recuerdo un poco nublado y borroso, las alumnas decidieron hacer algo, una conmemoración, todo iba muy bien, hasta que un momento todo se salió de control. Las niñas estaban muy enojadas, y esto era como un espejo de lo que sucede en las marchas feministas, en lo que hemos visto. Las niñas estaban muy enojadas, pero la realidad es que en un contexto escolar ellas no sabían por qué. No tenían claro por qué. No era una marcha feminista, era en una escuela. No era una marcha feminista en una escuela, porque sí, digo, era el motivo y era desde donde salió. Pero la realidad es que ahí en el contexto escolar ellas estaban muy enojadas. Entonces, precisamente, me pides que te platique esa historia, porque todo se salió de control y sí hubo un momento en que fuimos como la maestra de chicas pesadas. En que nada más nos dieron ganas de apretarle la alarma de incendios, que todos se mojaran y todos se callaran y se quedaran así de que, ok, ¿qué está pasando? Porque, pues precisamente por la edad, porque hubo mucho descontrol en la información que ellas tenían, porque ni siquiera era un evento escolar como tal, era enojo que tenían ellas, que yo creo que se veía reflejado, como decías hace rato, ellos ven a sus modelos en las redes sociales y ven a personas en redes sociales precisamente con ese tema en la boca, y que bueno, digo, estoy a favor del movimiento, etcétera, pero ese momento, por la edad, las adolescentes no sabían qué estaba pasando. No lo sabían ni procesar, o a lo mejor no sabían por qué, de dónde venía este coraje. Todavía ni siquiera podían expresar de dónde venía. Sí, solo era un coraje así desmedido. ¿Y qué estaban haciendo los niños, los chicos? Los niños, digo, había un poco de todo. Había chicos muy respetuosos del tema que decían, yo no voy a opinar porque yo no soy mujer, no lo vivo, y qué bueno. La verdad es que eso a mí me pareció hasta sorprendente, pues, en una generación nueva que ellos lo asimilaron así. Hubo quienes lo tomaron a broma y quienes se rieron. Lo chistoso fue la manera en que se manejaron las cosas, ¿no? Porque obviamente nosotros partimos de un montón de niñas, adolescentes, enojadas por algo, y volvemos a la parte del acompañamiento. Nosotros no les dimos después de esto un discurso feminista. No les platicamos, o tampoco lo contrario, pues tampoco quisimos apagarles el discurso feminista. Nosotros lo que quisimos fue acompañar ese sentimiento, esa sensación que tenían, tratar de que ubicaran de dónde venía eso y claro, encauzarlo hacia algo positivo. Entonces, pues sí, precisamente yo me sentí como la maestra de Mean Girls, así de ¡ah, cálmense! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano, por favor! ¿Quién ha sentido en su vida? Y ya, las niñas así, ¿no? Entonces, sí, uno se ve, y la verdad es que esto que dices tú, tienes toda la razón del mundo. A veces las personas en un contexto fuera de lo escolar no se dan cuenta que los maestros somos personas. Que dormimos en las noches, por ejemplo, o que descansamos los domingos. Que nos ponemos de malas. Claro, también. Entonces, sí, eso es algo bastante importante. Y por eso se me hace interesante platicártelo, porque pues también nos sacamos de onda. Y también decimos, a ver qué está pasando. Y también nos dan ganas de darle un zap al chiquillo, aunque nos aguantemos. Las ganas ahí están. Claro, porque a ti no te ha tocado, tú estás en secundaria. Sí. Dices, hace rato decías, a mí me han tocado chiquillos peores a lo que tú fuiste. No, es que Fer, tú eras muy tranquilo. No, nada que ver a cómo están ahorita. ¿Qué es lo peor? O sea, lo peor que algún momento en el que hayas sido la mejor maestra del mundo por... ¿Cómo puedo decirlo? Como por tranquilizarte y a lo mejor evitar una reacción que decías, es que quiero gritarle a este niño o quiero... ¿Ha habido un momento así? Bueno, dices tú que a lo mejor sí. Seguro sí. Sí, de seguro. Yo creo lo más difícil tal vez que me ha tocado acompañar han sido chiquitas, bueno, sobre todo hablo por las niñas, que se han visto como en dinámicas con compañeros,
en donde el límite no se ve muy claro y uno tiene que entrar para abogar por ellas. No sé, ahorita que está muy de moda en mandar packs, a veces piensan que realmente va a ser privado, pero pues la internet, las redes sociales, todo se mueve tan rápido. Y sí nos ha tocado pues abogar, yo creo que ha sido como lo más fuerte, o abogar también para conservar, no sé, con cierta parte también de su inocencia, por así decirlo, porque aunque son adolescentes y quieren descubrir el mundo, todavía es espérate, o sea, hay muchas cosas que no necesitas vivir todavía, de que te platiquen, no, pues que al baby le puedes meter tal y tal droga, puedes hacer esto, y dices, a ver, tienes 15 años, no sé qué, o sea, no necesitas vivir todo esto ya, o sea, puedes esperarte un poquito, aplazar algunas cosas que tal vez en su momento, cuando estés un poco más grande, puedas como controlarlas mejor. No sé, yo creo que lo más chido que yo he sentido como maestro es que tenga la confianza de platicarme, o si con pedas que se han ido, las drogas que a veces consumen y cómo los puedo acompañar, o sea, decir, a ver, podemos hacer esto y pues buscar la manera de, sobre todo decirles, aguanten, o sea, hay cosas que no se necesitan vivir o experimentar de todo. Wow, pues me dejas así como que, ¿qué digo ahora? ¿Qué digo después de esto? ¿Qué es más relevante que esto? Yo creo que seguro debes de ser una gran maestra. No lo digo porque te conozco, lo digo porque me dejas pensando el nivel de confianza que debes de tener con alguien para compartir estas experiencias o para acercarte a buscar apoyo, ayuda o un consejo, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo contigo. Debe de ser difícil ser maestros en una... justo lo platicaba por otras cosas, ¿no? Pero en un momento en donde los jóvenes ahora sí son muy diferentes a las generaciones pasadas, y con generaciones pasadas me puedo referir a periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Antes hablábamos, es que los años de antes eran así, pero hablabas de generaciones de 20 o 30 años de diferencia. Ahorita yo creo que cada 5 años las generaciones van como a revoluciones extremas y yo no sé a veces qué hacer, ¿no? O sea, veo amigas que tienen situaciones a lo mejor con sus hijos o sobrinos, sobrinas o así, y no sé qué hacer. O sea, digo, es que no sé si al decirles que esto no es correcto los estoy limitando, porque a lo mejor mi manera de pensar es del año del caldo, ¿no? Y aunque siempre voy a ser el chavorruco cool y el tío cool y la madre, pues hay cosas que a mí todavía me escandalizan, me espantan. Como dice Tere, yo no fui tan así. Fui tremendo, pero pues mis travesuras eran poner Valentina en una silla, poner cola loca en la puerta. Harina arriba del abanico. Harina en el abanico. Meter un dedo y casi perderlo en un escritorio. Ni tus alumnos ni los míos estén oyendo esto porque les estás dando ideas. Bueno, no, todo esto queda prohibido para los alumnos de Tere. No les vayan a hacer esto, pero, o sea, no cosas tan hardcore, ¿no? O sea, y la verdad es que no lo juzgo, solo no lo entiendo. Entonces, a veces me siento como observador o como testigo que su único papel es observar y a lo mejor tener una respuesta en 10 años de qué iba a pasar con esto, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, es que cómo van a crecer, y es que esto será bueno, o por ejemplo ver una foto de una niña de 13 a 15 años extremadamente expuesta o escotada, digo, bueno, sí es cierto, por un lado digo, bueno, pues es su cuerpo y por qué tendríamos que sexualizarlo, pero por otro lado hay una realidad que me está diciendo, bueno, es que también hay gente que lo sexualiza, no yo. Pero a mí lo que me da miedo es esta gente, y entonces entro en un conflicto sobre el si debo decirles, oye, tápate o cállate, güey, o sea, no te metas, ¿no? O sea, es algo en donde no sé si estoy yendo en contra del avance, me estoy yendo para atrás, y la verdad es que he tomado un papel bien pasivo, me pongo bien pasivo en esos temas y digo, bueno, aunque me cuesta, lo único que puedo hacer a lo mejor es observar y estar ahí, y esperar que a lo mejor al no decirles algo pueda ganarme una confianza para que si en algún momento necesitan mi apoyo pueda estar ahí, ¿no? Si pueden tener una consecuencia que a lo mejor yo en mi cabeza de otra época pudiera pensar, es que si te pones así te pueden violentar o puedes invitar a alguien a que haga algo que tú no deseas. Espero que eso no ocurra, pero si ocurre y por algo mi hipótesis era
correcta, pues poder estar ahí para estas personas, porque no sé qué hacer. Realmente no sé cuál es mi papel y a mí se me hace muy impresionante esto que compartes ahorita, porque son escenarios que yo no sabría cómo manejar. La verdad es que lamentable o afortunadamente, digo, ha sido complicado, pero el papel de los maestros, pues en estas generaciones nuevas, ha sido mucho más cercano que el de un padre de familia. La verdad es que estamos trabajando, pues nosotras, los maestros ahorita, con hijos de papás ausentes. No todo el mundo, obviamente, pero es el común denominador, es algo que ocurre mucho. Entonces la guía de los padres siempre tiene que ser un primer punto. La verdad es que los chavos que se acercan a platicarte este tipo de cosas son los chavos que no tienen a quién platicárselo. Esa es la realidad. Que no tienen más con quién hablar. Y qué bueno que lo hagan con un adulto y no con otro rufián. Con otro rufián. No, porque ese vino de Tere, ¿eh? Sí, claro, pero qué bueno que no lo platican con otro rufián, que quién sabe qué consejos le va a dar. Y qué bueno que lo platican con un adulto, que a lo mejor les pueda llevar o guiar a algo más. Acompañarlos. Acá, pues lo que te decía, en el colegio pues hay como ciertas instancias a las cuales derivar ese tipo de cosas. Pero sí, es algo complicado, pero creo que lo ideal o lo mejor sería padres cercanos, que sean padres y no amigos de los chavos, de los niños, porque eso siempre puede ser algo bastante complicado. Y el saber que los chavos, en realidad, la naturaleza humana busca cierto orden, busca tener hábitos, por más que sea el chavo como tú lo fuiste, o como yo lo fui, porque yo era rufiana de otra manera distinta a la que lo fuiste tú. Rufiana intelectual. Ajá, porque yo sacaba 10, pero pues me portaba mal. Pero la verdad es que siempre se busca una guía o una estructura en general, o sea, es la naturaleza del ser humano buscarla. Entonces, si no la encuentran en casa, pues se van a ir a lo que les sigue, que es lo cercano, hacia su referencia de adulto más cercano, que es el maestro. Claro. No, los maestros no estamos al 100%, a lo mejor tenemos algo de conocimiento por la experiencia, lo que sea, no estamos calificados para a lo mejor llevar de la mano esas situaciones o solucionarlas como tal. Lo que sí deberíamos estar, tener la ética profesional de saberlas derivar, ¿no? De saberlas organizar de cierta forma. Pero eso es lo que ocurre y creo que sí es una realidad que ha sido conflictuada por padres ausentes o padres amigos de los Sí, que buscas como protegerlos, ¿no? El maestro es el enemigo, te están queriendo hacer un daño. Pero a lo mejor no, o sea, yo pienso en situaciones que viví yo como alumno y digo, bueno, verdaderamente esta persona me habrá odiado para haberme hecho pasar este momento tan loco, o a lo mejor genuinamente tenía un interés basado en sus creencias de hace 100,000 millones de años genuino, ¿no? En donde a lo mejor buscó, como dices tú, derivarme, ¿no? Y entonces alguna vez le sacaron un permiso con mentiras a mi mamá, ¿te acuerdas? En la secundaria en donde yo estudié, le dijeron que a todas las alumnas les iban a realizar un tipo de estudio psicométrico, ¿cómo les llaman? Sí, psicométrico. Psicométrico, y que si autorizaba que me lo hicieran a mí. Mi mamá dijo, bueno, pues es algo que le van a hacer a todos los alumnos, está bien, es un estudio psicométrico, no pasa nada. Y llegan un día, me sacan del salón de clases, tú tomabas clases conmigo, y me llevan con una señora que yo en mi mente yo creo que, o sea, me acuerdo y digo, es una locura, no sé cuántos problemas me generó después, que era de prevención de adicciones, ¿no? Ay, qué fuerte eso. Yo nunca en mi vida, a mis 12 años, había probado o me había interesado siquiera probar alguna sustancia ilegal, de ningún tipo. Es más, yo creo que ni el alcohol a esa edad, genuinamente lo digo, o sea, yo no recuerdo haber tenido como eso. Sí, después me convertí en un personaje, no se crean, no, la verdad es que no, pero me mandaron a este lugar en donde yo lo único que veía era, soy la única persona aquí, todas mis compañeras están tomando clases y a mí me extraen de mi salón,
me llevan, me dicen que mi mamá les dio permiso y me están diciendo un montón de cosas que yo consideraba que eran una bola de estupideces. Recuerdo muy claro que esta señora que era psicóloga o no sé qué cargo me dijo en su momento que tenía, o psiquiatra o lo que fuera. Ay, a lo mejor sí la necesitaba ahorita que lo pienso. Discúlpame, tutora. Ay, perdón. Pero me decía que repitiera una frase que decía: hoy no quiero sentir. Nunca se me va a olvidar esa frase. Hoy no quiero sentir. Y me explicaba cómo yo estaba tan cerca de un círculo de fuego en donde me iba a quemar. Y yo decía, ¿me estás hablando del infierno? Porque eso me lo dicen en casa. No sé qué. O sea, neta fue algo muy traumático para mí. Yo salí, menté madres, les grité, les dije que la única loca era ella, que me dejara en paz. Porque aparte mi tutora como que sí tenía algo en mi contra. O sea, yo sí sentía que tenía algo en mi contra. Y era un personaje muy extraño, pero era la misma que me había encerrado en la biblioteca, que no dejaba que tuviera contacto con mis compañeras de ningún tipo. Yo también me acuerdo muy bien de eso, de cuando te pasó eso. Y de cuando llegaste enojadísimo, furioso, pateando cosas. Y yo lo que creo que pasó ahí es que, mira, ahorita como maestra te puedo decir, la neta no la traía en contra tuya. O sea, eso es demasiado gasto de energía, ningún maestro la tiene en contra de nadie. Grábense eso en la cabeza, por favor. Porque, pues no, o sea, qué flojera. Esa es una, pero la otra es que sí creo que a lo mejor estaba un poco loca. Sí creo que no era la manera de hacer las cosas. Sí creo que estuvo mal lo que hizo. No era la forma, a lo mejor ella realmente tenía una preocupación por ti de alguna forma muy extraña. Y creo que no se hicieron las cosas bien. Y se enganchó de una forma extraña. Y sí, estuvo mal. Pero no la traía contra tuya, no era personal, yo estoy casi segura. Estuvo muy raro, raro, pero Tere. sí pasa eso, de que a veces uno, es muy chistoso, no sé, Ana, tú que sabes un poquito más de eso. A veces uno se engancha con situaciones personales, o sea, igual y ves en tu alumno, o no sé, ves en la otra persona algo tuyo, o algo de alguien muy cercano, y a veces lo que uno quiere es proteger, o quiere salvar, o no sé. Es curioso. Pero les quiero recomendar una película. Ahorita que, siendo memoria. Sí, por favor. Es una película cubana que se llama Conducta. Está buenísima. Rarísimo. Yo en mi vida la había visto. Me la pasaron en unos ejercicios espirituales. Me encantó la película. Porque es una maestra aferradísima. Le acababa de dar un ataque al corazón, un infarto. Y había un chiquillo que me imagino hacía Fer. Revoloteando siempre todo el salón, súper reportado, suspendido. Se dedicaba él y su papá a la crianza de perros de pelea. Entonces ya se imaginarán, o sea, a veces como que le quitas esa sensibilidad a las personas cuando ves cosas así. Entonces está muy padre el ejemplo de la maestra, porque ella dice, a mí jamás se me ha ido un alumno a la correccional, jamás, y no va a ser la excepción. Y aún teniendo el infarto del corazón, la maestra se pone a ayudar al alumno de 20,000 maneras, tanto que logra, porque ya lo habían metido como a la correccional, luego lo sacan porque es el favor de la maestra, entonces, total que logra sacarlo y ayudarlo al muchacho para que reivindicara el camino, bueno, para que se sintiera mejor también consigo mismo. Entonces, se las recomiendo. No sé dónde esté, pero está muy buena. Conducta. No se nos va a olvidar, la voy a buscar y la voy a ver. Me intriga verla, me encanta ver maestros en el cine y afuera de los salones. Me encanta ver a los maestros en el cine, pero sí es algo muy, muy interesante pensar en que creo que decías hace rato, no nos valoran o sentimos a veces, yo sí siento que no los valoran como deben. Yo soy un abogado del maestro porque a mí me salvó la vida un maestro en fácil 2 ocasiones. Literalmente hablando, en donde yo no sabía qué hacer, me acerqué a un maestro. Y como dices, Ana, no porque a lo mejor tuviera una familia fragmentada, pero sí tenía una familia en donde yo sentía que éramos muy distintos y no entendía por qué. Entonces la persona a la que yo me acerqué, como dices, fue un adulto, a lo mejor en búsqueda de estas respuestas, o se acercó a mí y sentí la confianza para acercarme, y era una persona con quien en ese momento yo sentía que sí me podía identificar. Entonces, para mí fue muy importante eso, y desde esos entonces yo he creído con todo el corazón que no hay vocación más importante que la docencia en tiempos modernos.
no hay. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no? Inclusive, más que ahorita está muy en boga la medicina, ¿no? Hablamos mucho porque tenemos una crisis mundial de salud impresionante, pero bueno, el maestro trata con otro tipo de salud y es una salud que a veces no encuentra una cura con una inyección, ¿no? O con una vacuna o con una mascarilla. Entonces es algo muy delicado, creo que debemos empezar a apreciarlos más, a darles su lugar como docentes, los padres a veces que sienten que el maestro no debe de hacer ciertas cosas, siempre deben de recordar que ese que está ahí es la persona que los está ayudando esas horas, no sé cuántas horas son, 8 horas o no sé cuántas horas vamos a la escuela, a casi 8 horas del día, y está conviviendo con tu hijo. Entonces tienes que tener una conversación con ellos y tienes que tener una conversación con tu hijo y tienes que permitirles hacer su chamba, ¿no? Yo siempre digo, voy a poner una escuela que diga, aquí damos reglazos y el que los inscriba pues ya sabe, ¿no? O sea, para ver si los educan bien, ¿no? Porque luego los papás pues sí, los quieren sobreproteger y puede haber ahí algo extraño. En fin, no sé cómo ya vamos de tiempo, yo quisiera quedarme aquí platicando más. Tengo muchos traumas de la infancia, amigos. Quiero resolverlos proyectándome en estos alumnos de Tere, en estos alumnos de Ana, para seguirme descubriendo. Ay, qué escándalo. No se crean. Quiero agradecerles muchísimo por haber compartido conmigo el día de hoy. Antes puedo hacerles una pregunta, tú ya me dices me dices una película, pero hay un personaje que admires en el cine docente. Ay, sí, la maestra Miel de Matilda, la maestra más cursi que he visto. Cierto. Pero es la maestra Miel. Gracias a ella fue que dijo, ok, seamos maestros. Ok, y sí puede ser una maestra Miel. Ana, yo creo que sabes la respuesta, pero... Aparte de la que tú estás pensando, no, pues Tronchatoro. ¡Tronchatoro! Yo soy esa maestra. Es que Matilda es la película que nos tocó, sí. Es que sí. Y totalmente, aquí tengo 2 perfiles de maestras que me las puedo imaginar en sus aulas siendo completamente distintas, Tronchatoro y Miel. Pues cuando estábamos en el mismo salón como alumnas, eran completamente diferentes. Así. Yo era Tronchatoro, claro. Sí, totalmente. Miel. Pues bueno, muchísimas gracias. El día de hoy, amigos de Cinematic, mis chaves amados y queridos, es todo. Pero nos vemos el próximo lunes hablando de cine y otras cosas, o de otras cosas y de cine. Yo soy el esclavo del pop, Ferazat, Ana, Elsa Álvarez de la Cuadra, Munguía, y Tere Gutiérrez me acompañaron el día de hoy. Fue un placer tenerlas de nuevo en un espacio cerrado, libre de maestros más que ustedes.